Buenas tardes para todos. El Señor Jesús los bendiga. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a la segunda clase que vamos a dar sobre el libro de Apocalipsis. Estamos hablando sobre el libro de Revelación, libro de la Revelación. Hermoso libro. No sé cuántos de ustedes de pronto tomaron un tiempito para escudriñar algo esta semana de la palabra de Dios, del libro de las Revelaciones. Bueno. Hace 8 días hicimos una pequeña introducción sobre este libro. Quiero continuar en el capítulo 1, mucho para escudriñar en el capítulo 1. Muy precioso capítulo, hermoso, precioso. Hay mucho por aprender, mucho por entender. Estuve meditando toda la semana sobre estos pasajes. Y el Señor no me permitió salirme del capítulo 1 y sigue escudriñando el capítulo 1, que hay mucho por entender y mucho por estudiar. Muchísimo. ¿Cuántos saben que el libro de Apocalipsis, o el libro de la Revelación, mejor dicho, Apocalipsis, pues eso es latín, Apocalipsis, viene también del griego, Hitgalut es el nombre en el hebreo, Revelaciones, es mejor traducido así, el libro de las Revelaciones, o la Revelación, prácticamente, no la Revelación, la Revelación. Entonces es un libro. Hoy estaba estudiando un poco más sobre esto y encontré algo muy interesante acerca de este libro, muy interesante. Encontré acerca de un estudioso, hay un estudioso en la palabra de Dios, que esta persona se llama Steve Moyes. En un libro que él escribió, dice él, que es una persona erudita en la palabra, que hasta el momento ha encontrado en el libro de Apocalipsis 82 veces la Torá en el Nuevo Testamento. 82 veces dice que ha encontrado la Torá en el libro de Apocalipsis. Perdón, libro de Apocalipsis, no, Nuevo Testamento, no. En el libro de Apocalipsis. Ha encontrado 82 veces la Torá en el libro de Apocalipsis. 82 veces. O sea que cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar no una ni dos referencias acerca de la Torá, sino que vamos a encontrar, dice este señor, que ha encontrado, quizá habrá mucho más, me imagino, 82 veces la Torá en el libro de la Revelación. Dirá usted, ¿qué es esto de la Torá? ¿Alguien me quiere decir qué es la Torá? ¿Alguno? ¿Alguien que me quiera decir qué es la Torá? La ley del Señor, pastor. La ley del Señor. Gracias, mi hermana Graciela. Mi hermana Graciela, muchas gracias. La ley del Señor. Sí, así se ha traducido, sí, señora. Se ha traducido como la ley del Señor. La ley del Señor. Es una manera en cómo se ha traducido. Así la encontramos frecuentemente en nuestras traducciones. Encontramos la ley del Señor. Así es. Otra definición de la Torá, ¿alguien más que me quiera decir? ¿Alguien más que me quiera aportar? ¿Qué es otra definición? Estamos en estudio bíblico, se valen los aportes. Bueno, así sea en una prédica, se valen los aportes, por supuesto que sí. Nosotros no, gracias al Señor Jesús, no impedimos que los hermanos cuando estamos predicando aporten dentro de la prédica, dentro del mensaje. Tenemos la libertad de hacerlo, estamos en libertad de aportar. Sea que esté de acuerdo, sea que no esté de acuerdo, sea que tenga una duda, sea para confirmar algo, todo es un aporte, todo es válido y todo nos enriquece. Hablamos de que hay 82 veces tenemos la Torá en el libro de las Revelaciones. ¿Qué más vamos a encontrar en el libro de las Revelaciones? A ver, ¿qué más podemos encontrar en el libro de las Revelaciones? De acuerdo a este estudioso, dice que hay 97 veces se encuentran los salmos en el libro de las Revelaciones. Entonces ya tenemos 82 veces está la Torá en el libro del Apocalipsis, la Torá o las instrucciones o lo que conocemos como la ley. Están 82 veces, 97 veces está
el libro de los Salmos, en el libro de Apocalipsis o Revelación, 97 veces. Hay 97 referencias aquí en el libro de Apocalipsis, 97. Dice también este estudioso que hay 122 referencias al libro del profeta Isaías. 122 referencias, o sea, hay referencia a 122 pasajes del libro del profeta Isaías. 122 pasajes. Hay 48 referencias al libro del profeta Jeremías. 48 referencias, dice este señor. 48 referencias. ¿Qué más hay ahí? Que hay 83 referencias al libro del profeta Ezequiel. 83 referencias al libro del profeta Ezequiel. Que hay 74 referencias al libro del profeta Daniel. 74 referencias al libro del profeta Daniel. Y que hay otras 73 referencias a otros profetas. 73 referencias a otros profetas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, a esto nos quiere decir algo. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué me quiere aportar algo? A ver, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir? Que el apóstol Juan, a quien se le adjudica el libro de Apocalipsis, pues él no tuvo en sus revelaciones que él tuvo, siempre estas revelaciones estuvieron fundamentadas en la ley, los profetas y los salmos. Siempre. Las visiones que él tuvo, porque dice la palabra de Dios que él tuvo visiones, dice yo estaba en el Espíritu. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, yo estaba en el Espíritu, hay una referencia también ahí en el Apocalipsis capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Permítame, yo aquí lo tengo aquí en el computador más rápido. Capítulo 1, en donde dice, yo estaba en el Espíritu. A ver, ¿dónde dice yo estaba en el Espíritu? Apocalipsis 1:10 dice, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Entonces, cuando él estaba en el Espíritu, ¿qué pasó? ¿Y qué era que él se encontraba en el Espíritu en ese momento? ¿Qué significaba eso? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué significaba eso en ese momento? Yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Yo estaba en el Espíritu y vinieron unas visiones y unas revelaciones. Vinieron unas visiones y unas revelaciones, ¿cierto? Y estas visiones y estas revelaciones pues estaban totalmente ligadas, totalmente ceñidas y de la mano a la ley, los profetas y los salmos. Entonces, al apóstol Juan le vino esta revelación que el Señor Jesús le dio, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús le dio a Juan y lo puso como mensajero, dice la palabra de Dios. Se lo dio a Juan y lo puso como mensajero a Juan. Bueno, usó el Señor a Juan para traer ese mensaje. Un mensaje que, vuelvo y les digo y les repito, estaba ceñido a la ley, los profetas y los salmos. Entonces, eso nos da un camino muy hermoso, eso nos da una ayuda muy grande para entender el libro de las revelaciones o el libro de Apocalipsis. En otras palabras, no se puede entender el libro de Apocalipsis si no tenemos una referencia, una base escritural en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, no se puede entender el libro de Apocalipsis si no vamos a la referencia que nos da la ley, los profetas y los salmos. No sé si alguien me quiera aportar algo. Mi hermana, cuéntenos. Yo estuve escuchando, no lo leí. Sí, bueno, señora. he escuchado el libro de Apocalipsis, al igual que Daniel. Y pues en todo lo que obviamente es algo es tanta información que humanamente no es posible, ¿no?, procesar y poder entender, sino por medio del Espíritu del Señor. Pero en la poca
en lo poco que yo veía que Juan describía, era a Jesús revelado como el Padre, o sea, en todas las descripciones que él daba, que parecían varias de varios, pero a la misma vez era él mostrándose como el Padre eterno y como el todo, ¿no? Pero hubo algo que alguien aportó hace 8 días en cuanto a lo de las 7 iglesias. Y es algo que me causa mucha curiosidad porque cuando dice iglesias, no sé si la traducción quiere decir al cuerpo de Cristo como tal o a un templo, porque a veces en cada carta era como describiendo el proceder de alguien que sigue a Cristo, pero que no está obrando de la manera que debe obrar. O sea, era algo tan como lo podía ver en cada que yo escuchaba eso, no sé, tal vez esté muy lejos de la verdad, ¿no? Pero sí quisiera saber que cuando se emplea la palabra iglesia, si es, ¿por qué 7? Porque hay como 7 iglesias. ¿Cómo puede haber 7 iglesias? 7 templos, 7 congregaciones, una sola iglesia. Eso fue lo que me causó, eh, ¿cómo se puede decir? Que me preguntaba, ¿no? Bueno, le preguntaba al Señor. Eso es pastor. Amén, mi hermana. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Ya hablaremos un poquito más sobre la iglesia cuando entremos a... Bueno, les decía hace 8 días, no voy a ir versículo por versículo porque no tengo la capacidad, no siento que yo sepa absolutamente todo como para hacer un estudio versículo por versículo del libro de Apocalipsis, así que quiero estudiar el libro de Apocalipsis desde lo que el Señor ponga en mi corazón acerca de algunos o de muchos temas, o los temas que el Señor ponga en mi corazón para escudriñar acerca de este libro. Ir versículo por versículo en este libro sería, o decir que uno entiende el versículo por versículo de este libro, o decir que uno entiende versículo por versículo de toda la escritura, pues es un poco, por decirlo menos, jactancioso, ¿no? Pensar que uno comprende versículo por versículo toda la escritura de la palabra de Dios. Así que es el que diga que va a ser un estudio versículo por versículo de toda la escritura, pues no sé, a mí me suena eso como a que alguien pueda jactarse de tener la verdad absoluta y total. Y la palabra de Dios dice que las escrituras, pues que la sabiduría de Dios es insondable, ¿no? Es insondable. Así que un pasaje, por ejemplo, puede tener, no quiero usar la palabra interpretación, no quiero decir que tiene más de una interpretación porque se puede prestar para un mal entendimiento, pero un pasaje puede tener más de un mensaje, dicho tal vez un poco mejor. Un pasaje puede tener más de un mensaje, una profecía puede tener más de un cumplimiento, puede tener. Esa es la sabiduría y la profundidad de la palabra de Dios, que es insondable, es insondable. Así que tocando un poquito la referencia que su merced hace con respecto a la duda que usted tiene de las 7 iglesias y de por qué 7 iglesias, cuando en la época en que se escribió el libro de Revelaciones, no solamente existían estas comunidades, ¿no? Existían otras más. De hecho, cuando miramos a Pablo escribe unas cartas, por ejemplo, a los romanos, donde había una congregación, escribe una carta a los corintios, donde había una congregación, escribe... Es más, Pablo escribe 7 cartas a 7 comunidades diferentes también, ¿no? Como cosa curiosa. Y el número 7, pues es un número que a manera de entendimiento de muchos representa la plenitud o la totalidad de algo. Entonces, cuando la referencia se hace a 7 iglesias, no se hace con referencia a las únicas 7 iglesias, por ejemplo, o no se hace con referencia a las únicas comunidades que había en aquella época. No, porque había muchas más también.
¿Por qué 7? Muy interesante ese número que el Señor repite tanto y lo usa tanto el Señor en su sabiduría. 7 días tiene la semana. En las fiestas había que descansar 7 días. El séptimo día es el día de reposo. Bueno, hay muchas cosas que podemos escudriñar acerca de lo que para el Señor significa el número 7 y que tal vez para nosotros, bueno, por ahí arañamos un poquito y entendemos un poquito de lo que es ese significado, pero por supuesto para él el entendimiento que él tiene es muy superior al que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, entender por qué hay 7, por qué el Señor se dirige a 7 y por qué 7 y no una, si supuestamente es una iglesia, ¿no? Esa es otra pregunta que uno se puede hacer. ¿Por qué 7 y no una? A ver, ¿por qué a unas comunidades les critica y a 2 comunidades nomás como que pasan la prueba, ¿no? Y las otras como que quedan refutadas? Entonces es muy interesante eso. ¿Por qué 5 quedan y por qué 2 como que sí pasan? Éfeso, Esmirna como que pasa, luego pasa Pérgamo, luego sigue la Odisea es la última, pero antes de la Odisea está la iglesia permítame, de Filadelfia, que como que la de Filadelfia es como que la única de la mano con la de Esmirna, creo que son como que las que pasan la prueba, y las otras el Señor le refuta algunas cosas. Entonces es muy interesante. Ya entraremos un poquito, ampliar un poquito el mensaje y la enseñanza sobre cada una de estas iglesias, ¿no? O no esas iglesias, el espíritu que hay dentro de esas iglesias, ¿cierto? El mensaje que hay para cada comunidad, el mensaje que hay para cada persona. Algunos han dicho que esas iglesias son una referencia histórica de lo que ha sido la iglesia o la congregación del Señor a través de los tiempos. Bueno, esa es una interpretación. Es una interpretación. Cuando uno llega al libro de Apocalipsis o al libro de Revelaciones, pues es posible que uno llegue de la mano de cierta interpretación, de la mano de cierto conocimiento que usted quiere encontrar allí porque usted ya lo trae, ¿cierto? Algunos, entonces, por eso soy un poquito celoso en cuanto a guiarme. Me gusta escuchar a muchos maestros porque pues el Señor dice la palabra de Dios que ha levantado maestros, evangelistas, pastores. Entonces, escucho maestros de la palabra de Dios y le pido al Señor que me dé sabiduría y entendimiento para comprender y para saber si lo que estos maestros dicen de la palabra, pues el Señor me lleva a ese entendimiento también. Entonces, hay varias posturas que una persona puede tener cuando llega a un estudio de un libro, y especialmente este libro de Apocalipsis. Por ejemplo, está la postura de si la iglesia va a pasar por la tribulación o no va a pasar por la tribulación. Algunos llegan con la postura pretribulacionista y otros llegan con la postura tribulacionista y otros con la postura post-tribulacionista al libro de las Revelaciones. Entonces, ¿cuál será la verdad? ¿Hay más de una verdad? No, yo considero esencialmente que la verdad es solamente una. No es posible que haya más de una interpretación. Algunos llegan con posturas, eso se llaman posturas escatológicas o posturas acerca del final de los tiempos, que esto es, a eso se le ha llamado escatología, ¿no? Escatología, que es como el estudio de la profecía para el final de los tiempos. Eso es más o menos lo que significa esto. Entonces, algunos llegan con una postura, por ejemplo, amilenialista, otros llegan a una postura postmilenialista, otros llegan con una postura milenialista. Entonces, que es otra postura con la que las personas entran a estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Algunos llegan al libro de Apocalipsis a buscar el anticristo. Entonces, como que voy al libro de Apocalipsis porque necesito saber quién es el anticristo. Entonces voy a buscar el anticristo en el libro de Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis, pues no estudia o no nos lleva al entendimiento del anticristo. Eso no es el propósito del libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. No ese es el propósito. Entonces vea que hay diferentes propósitos y posturas en el entendimiento especialmente de este libro, ¿no?
Entonces, bueno, yo le invito a mi hermana, como le decía, estuve tratando de pasar al capítulo 2, pero el Señor me mantenía escudriñando sobre el capítulo 1, porque hay mucho por escudriñar en el capítulo 1. Así que yo les pido que tengan un poco de paciencia, me incluyo, porque a mí también no sé, me dan ganas de seguir escudriñando y aprender más. Cuando el Señor me dice, espera Luis, espera, porque hay mucho por aprender en el capítulo 1, por ejemplo. Hay mucho por aprender. ¿Cuál es tu afán por irte a saber quiénes son los 144,000? ¿O cuál es tu afán por irte ya a saber cuál es la bestia del Apocalipsis? ¿O cuál es tu afán por saber el nombre del anticristo? Si es que algunos creen que se van a encontrar con el nombre del anticristo en el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis no nos va a mostrar ningún nombre de ningún anticristo. Por supuesto que no, eso no hay, no existe. Pero algunos piensan que sí. Algunos vienen con una postura acerca de la tribulación. Entonces, unos son pretribulacionistas, otros son posttribulacionistas. Bueno, hay diferentes posturas, preteristas, amilenialistas. Hay una cantidad de cositas que uno va a ir aprendiendo durante este pequeño estudio. Pero entonces, tengamos un poquito de paciencia, vamos paso por paso. Lo que el Señor nos regale, eso vamos a ir aprendiendo, vamos a ir edificando sobre una base firme, sobre la roca que es el Señor Jesucristo, y lo que Él nos vaya dando, lo vamos aprendiendo y nos va a enriquecer. Bueno, pues tengamos un poquito de paciencia y vamos a ir aprendiendo. Ya llegaremos a algunos temas que el Señor nos permita entender y los vamos a abordar en la voluntad del Señor Jesús. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Bueno, entonces les decía, ¿quién me quiere leer? ¿Quién me quiere leer ¿quién tiene una voz así de que quiera leerme la palabra de Dios? Quiero que me ayuden a leer el capítulo 1. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura del capítulo 1 del libro de Apocalipsis? ¿Glorita quiere leer la palabra de Dios? Bendiciones. Entonces, a ver, ¿me puede leer ahorita? Y vamos a ir sacando cositas del capítulo 1. Vamos sacando algunas cosas importantes. Capítulo 1. Yo perdón, disculpe, les hacía una pregunta. Bueno, ¿quién escribió el libro Apocalipsis? Para que entendamos también quién lo escribió, ¿no? Se habla de un tiempo que fue el año 60, 70, después del Señor Jesucristo. Algunos hablan del año 80, después del Señor Jesucristo. Entonces, se habla de que el que lo escribió fue el apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? El apóstol, dice la palabra de Dios, que era el discípulo amado del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 1 como cosa interesante que Juan escribió esta carta que el Señor, este mensaje que el Señor le reveló, que lo que dice el capítulo 1 en el versículo 1 es que el Señor Jesucristo mismo va a revelarle a Juan. Juan tiene visiones, Juan está en el Espíritu y Juan tiene revelación de la palabra de Dios. Juan no tiene un sueño así como un sueño, no sé, un sueño loco y como que algo le pasó y tuvo una comida pesada la noche anterior y de pronto entonces como que le vinieron cosas. No, él tiene una revelación de las Escrituras. Recuerden eso muy bien. Juan tiene una revelación de las Escrituras, así que cuando alguno de ustedes tengan algún sueño así que ustedes digan, uy, este sueño como que es una revelación de la palabra de Dios, pues entonces vayan a la palabra de Dios y busquen en la palabra de Dios. Y si ese sueño está en la palabra de Dios, bueno, el Señor algo está confirmando, algo está diciendo, algo, porque es que, a ver, ¿será que Juan no sabía o Juan no conocía las Escrituras? Por supuesto que Juan conocía las Escrituras. Juan conocía las Escrituras. Pero a Juan, que conocía las Escrituras, el Señor le habla en el Espíritu, en una revelación, y le da el entendimiento y le da visiones, dice la palabra de Dios, le da visiones acerca de las cosas que son, de las que eran y las que han de venir. Entonces, de eso está hablando el capítulo 1 del libro de las Revelaciones, de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Acaso Juan sabía quién era el Señor Jesucristo? ¿Será que Juan no sabía quién era el Señor Jesucristo? ¿Ustedes qué creen? Porque como aquí en el capítulo 1, en el versículo 1, Glorita, ¿me lo quiere leer, por favor? La revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Déjelo hasta ahí, Glorita. Que ha dado testimonio. Permítame un momentito, Glorita, discúlpeme, yo la voy a interrumpir así cuando su merced esté leyendo, de pronto yo la interrumpo un poquito. Bueno, aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. De Jesucristo que Dios le dio. O sea, aquí al parecer, como que Juan estaba como divagando en dos conceptos. Como que Juan tenía un concepto acerca de quién era el Señor Jesucristo, y como que ahora tiene otro concepto, otro entendimiento de quién era o de quién es el Señor Jesucristo. Parece que como que Juan andaba de un concepto en otro, ¿no? No sé, ¿acaso Juan no sabía quién era el Señor Jesucristo? ¿Qué dice Juan del Señor Jesucristo? ¿Acaso no hablaba él del Señor Jesucristo? ¿No dice la palabra de Dios qué pensaba Juan del Señor Jesucristo? ¿Por qué aquí dice algo que es como ambiguo, que es como confuso, que parece que como que aquí está el Señor Jesús, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Entonces está Jesucristo, pero se la dio Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Alguien que me quiera explicar eso? ¿Alguno? ¿Alguno de los hermanos que me quiera explicar eso? Hace 8 días, creo, hace 15 días hablamos, y es importante esto cuando nos encontremos estos pasajes. Hablamos hace como 3 clases acerca de algunos pasajes que al parecer eran como confusos, ¿no? En el entendimiento de si el Señor Jesús murió por todos o no. Y de la misma manera existen pasajes confusos en otros mensajes, ¿no? Como en el mensaje de quién es el Señor Jesucristo. Aquí lo que Juan va a hacer en la introducción, que es esta parte que nosotros llamamos capítulo 1, más no es así porque así él no lo escribió como que, bueno, capítulo 1, ahora le voy a escribir esto. No, él no escribió de esa manera. Él empezó a escribir lo que el Señor le dijo: escríbalo. Juan, escriba esto. Entonces él empezó a escribir, pero no escribió pensando, bueno, esta parte es capítulo 1. Ahora, después le voy a escribir el capítulo 2. Entonces, Juan, escriba capítulo 2. No, el Señor nunca le mandó de esa manera, para que también no nos confundamos con eso, ¿no? Entonces, ¿será que Juan el apóstol no sabía quién era el Señor Jesucristo? ¿Será que él no sabía? ¿Será que él no sabía? ¿Cuánto recordamos? Sí. Mi hermana. Claro que él sabía. Ahora hay que tener en cuenta que tampoco habían comas. Sí, señora. Coma. Para la revelación de Jesucristo, coma, hace dar un mensaje completamente distinto. Sí, señora, sí, tiene toda la razón, mi hermano. Sí, yo no había prestado atención a esa coma que su merced dice que está ahí. Sí, aquí está. Dice la revelación de Jesucristo, coma. O sea, bueno. ¿Qué querrá decir esa coma? Porque como nosotros creemos que eso estaba ahí, que el Señor le fue dictando a Juan y le dijo: Juan, escriba la revelación de Jesucristo, coma, que Dios me dio, Juan, que Dios me dio, no pierda eso, no pierda esa línea, por favor. Entonces vemos que allí las cosas pues nos llevan, como siempre esto nos tiene que llevar, y así es todo este libro. Por eso es un libro que el que lo ha estudiado y lo ha enseñado ha llevado muchas enseñanzas, muchas clases hablando sobre este precioso libro. Pero yo hago la pregunta nuevamente: ¿qué pasó? ¿Será que quién se equivocó? ¿Alguien tuvo que haberse equivocado? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó allí? Juan no sabía quién era el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, o en el mensaje de Juan, o en la carta de Juan, dice, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que Juan pues la tenía clara, lo tenía absolutamente clara, ¿no? Creo que sí lo han escuchado. Juan tenía el concepto absolutamente claro de quién era el Señor Jesucristo. Absolutamente claro. De hecho,
Más adelante, cuando le preguntaban, y eso está también en este mensaje de Juan, hay muchas partes en el mensaje de Juan, muchas partes, para citar algunas nomás. En otra parte, en otro pasaje, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le decían al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? ¿Qué le respondió? ¿Qué escribió Juan? ¿Qué escribió Juan Tanto ahí? tiempo hace que estás conmigo, Felipe, y aún no me has conocido. Es conocido. O sea, Juan sabía quién era el Señor Jesucristo. Juan sí sabía quién era el Señor Jesucristo. Miremos la primera carta de Juan, por ejemplo. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:20, por ejemplo. Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice Primera de Juan 5:20? A ver, yo quiero que me lo lea. De pronto, a ver, ¿quién más me quiere leer esto? Vamos a ver quién le pedimos el favor que nos lea este pasaje de alguno de los hermanos que son más nuevecitos y que me gustaría escucharles la voz para conocerlos. A ver que no les dé pena, por favor, yo les pido, por favor, no les dé pena, tranquilos, no pasa nada, leemos un pasaje y nos gozamos leyendo ese pasaje. Bueno, Dice la hermana, palabra del Señor, dice pues, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que Juan tenía un entendimiento claro de quién era el Señor Jesús. Tenía claro el entendimiento. Aquí él no tenía un concepto ambiguo de trinidades, ni mucho menos. Juan no era trinitario, por supuesto que no. Juan no tenía un entendimiento de, bueno, está el Padre, está el Hijo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo por ahí como que anda como por ahí. No, él no tenía ese concepto. Así que no vengamos con conceptos que no son de las Escrituras, no son, y que mucho menos están así dentro de las Escrituras, aunque la traducción parece que nos mostrará algo como eso, ¿no? Entonces vamos a Juan, a Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? Dice, revelación de Jesús, Mesías, que él mismo dio. Eso sí dice la Escritura, eso sí dice la Escritura. Libro de la revelación de Jesús, empieza así, revelación, no dice libro de revelación, no, sin libro. Revelación de Jesús, Mesías, que él mismo dio, dice ahí la Escritura. ¿Qué hacemos? Que eso sí es lo que dice. Dice que él mismo dio. No dice que Dios le dio a él, no lo dice. Dice que él mismo dio. Luego dice, Dios nuestro, dice Dios muestra, siguiente pasaje, ahí mismo dice, Dios muestra su siervo, o sea, Dios muestra a su siervo. A ver, ¿cuál es el siervo al cual el Señor le va a mostrar este libro tan precioso? Dice, Dios muestra a su siervo. ¿A cuál siervo? Juan. Dice a su siervo mismo. Juan. Correcto, mi hermana, correcto. Dios muestra a su siervo Juan cosas necesarias que acontezcan en breve. Cosas necesarias que acontezcan en breve. Eso sí dice ese libro, eso sí dice esa parte del libro, sí lo dice, que es diferente a lo que está esta traducción, o lo que están la mayoría de las traducciones, o lo que están casi todas las traducciones. Cosa curiosa eso. Entonces, Pastor, una pregunta. mi hermana Paula, Disculpe. con mucho gusto. Gracias. O sea que lo que podemos entender es que eso fue por medio de un sueño que le reveló a Juan. Entonces, él lo vio. Esa es mi pregunta. Okay. Él vio al Señor. Ajá. Porque yo lo que puedo entender es que él le reveló y Juan sabía quién era el Señor, pero tal vez no lo conocía. Okay.
O sea, él en su corazón sabía quién era el Señor, pero él por medio de los sueños se reveló. O sea, totalmente Juan supo que él era el Señor Jesús. Bueno, es interesante el punto que tiene mi hermana, es interesante saber, pero lo que debemos entender es que el Señor le pide a Juan que escriba todo esto que él le va a decir. O sea, todo esto que le va a decir, él le dice que lo escriba. Por ejemplo, bueno, cuando él escribe, él es el alfa. Bueno, ahora algo muy importante aquí que mi hermana toca con respecto a si Juan sabía o no sabía. Por eso quise tocarles unos pasajes, algunos, no todos, porque si nos vamos a la mayoría de los pasajes, o si leemos, por ejemplo, a todo el libro de Juan, que llamamos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que la palabra de Dios cita constantemente pasajes como yo y el Padre uno soy. Bueno, es infinita la cantidad de veces que se cita o que Juan tiene el entendimiento correcto. De hecho, por ejemplo, en una de sus cartas, o en sus cartas, Juan, que es el único que habla sobre el anticristo, el único que habla sobre el anticristo es Juan. No hay ninguna otra referencia en las escrituras acerca del anticristo. Juan cita que aquel que no cree o no entiende o no cree que el Señor Jesús, que es el Mesías, que era el que había de venir, ya vimos que el que había de venir pues es el mismo Dios, el único Dios verdadero. Dijo, yo aquí que hablo, yo mismo estaré presente. O sea, Dios dice, yo voy a ir, él es el Mesías quiere decir el que va a venir, el ungido, el que va a venir. Entonces, Juan dice, perdón que se me fue un poquito la idea. Acerca de que si yo no tengo este entendimiento de quién es el Señor Jesús, que si yo no entiendo que el Señor Jesucristo, o no quiero creer que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, entonces dice que yo tengo un espíritu que se llama espíritu anticristo. Perdón. Yo tengo espíritu anticristo si yo no creo que el Señor Jesucristo ha venido en la carne. O sea, si el Mesías, lo que pasa es que nosotros usamos unas palabras que con el correr de los tiempos nos han confundido en el entendimiento de esa palabra. Por ejemplo, la palabra Cristo. Cristo. Y le hago la pregunta aquí a mi hermana que me aportó ahorita, con la que estamos haciendo el aporte. Mi hermana Paula, ¿cierto? Mi hermana Paula, ¿qué significa para usted Cristo? Un Cristo. Yo le digo, un Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un Cristo? ¿Qué se le viene a su cabeza cuando yo le digo un Cristo? Un Cristo. ¿Qué será eso? No, para mí un Cristo es una imagen. No tiene significado para mí. ¿Qué tipo de imagen, mi hermana? ¿Qué tipo de imagen? Pues la imagen que todos, pues, como en mi, pues, el Cristo que siempre nos mostraron en un madero. Ok. Gracias, mi hermana. Eso quería escuchar. Muchas gracias. Esa es la imagen. Mi hermana Victoria, ¿quería aportar algo? Pastor, el Señor Jesús le bendiga a usted y a todos. Amén, mi hermano. Primero bendición. que todo. Leemos, como dice en la palabra que el Señor Jesús habla y pues Él a cada uno nos regala el entendimiento según su misma palabra, no según nosotros, ¿sí? Yo, en el entendimiento que el Señor Jesús me ha dado a mí, es que cuando Él le habla a Juan, Él no se lo lleva en un sueño, Él lo lleva en espíritu. ¿Por qué? Porque pues el Señor Jesús es el dueño de todo. ¿Puede? Claro que puede, claro, porque o sea, el Señor Jesús dice que Él es el dueño de todo, las almas, los espíritus, y el alma y el espíritu es igual. Entonces, Él saca el espíritu de Juan, el Señor Jesús, y lo lleva a ver todo lo que iba a pasar, o sea, todo. ¿Por qué? Porque pues lo que yo le digo, el Señor Jesús es Dios, y si es Dios es poderoso y omnipotente. Entonces Él muestra la revelación de todo. ¿Para qué? Para que en su misericordia el Señor nos dejaba escritos a todos, tanto a sus hijos como a los que no creen, que va a haber un final y que Él va a venir. Claro, porque Él al principio también nos escribe de su venida, cómo iba a venir, y también dice cómo va a volver. Entonces no es en un sueño que el Señor lo lleva. Yo estaba leyendo Daniel,
Incluso Daniel tuvo el mismo, cuando el Señor Jesús se llevó a Daniel en espíritu, él también vio exactamente lo mismo que vio Juan. Y Daniel era un profeta, me imagino yo que mucho antes que Juan, pero también está escrito por Daniel todo lo que Juan también vio. Entonces es la confirmación de lo que el Señor sí va a venir a hacer en su segunda venida. Sí, mi hermano, usted tiene toda la razón. Yo le iba a hacer ahorita, dentro de lo que estamos hablando con la hermana Paula, iba a hacerle la corrección a lo que mi hermana había dicho, que en un sueño, y no, efectivamente no fue un sueño. No fue un sueño. La palabra de Dios no dice que fue un sueño. La palabra de Dios dice que fue una visión y que fue en el espíritu, en el espíritu, en el espíritu. Entonces es importante mantener esa entendimiento y esa palabra que está allí, porque esa palabra no nos deja desviarnos. De pronto, si usamos otra palabra, como la palabra sueño, pues como que nos podemos, aunque no estoy diciendo que el Señor no se pueda aparecer en sueños. De hecho, el Señor se le apareció a Salomón, dice la palabra de Dios, 2 veces en sueños. Y después le recriminó a Salomón por lo que el Señor le había dicho en el sueño, en los 2 sueños a Salomón. Entonces, pero en este caso, la palabra de Dios la referencia que se usa es en el espíritu, en el espíritu. Así como lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo también tuvo una visión en el espíritu. ¿Y qué pasó con Pablo? Dice que fue llevado al tercer cielo. Eso dice la palabra de Dios. Fue llevado al tercer cielo. Vamos a mirar algunas referencias de eso. Vea, aquí dice, yo estaba en el espíritu. Yo estaba en el espíritu. A ver, el Señor tiene la capacidad de llevarme en el espíritu para tener unas visiones. De hecho, la palabra de Dios dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿cierto? ¿Qué más dice? Vuestros ancianos soñarán sueños, ¿cierto? Y habla sobre también que los jóvenes verán visiones, ¿cierto que sí? Pero no cualquier visión, por supuesto. No está hablando de visiones ahí que a ver qué visión tuvo, ¿no? Que quién va a ganar esta noche en el Mundial de Qatar. No, eso no son las visiones que el Señor quiere que yo tenga, y mucho menos. Por supuesto que no. Eso ya es otra cosa, es otra historia. No, lo que el Señor quiere es que yo entienda y tenga visiones de la palabra de Dios, de lo que Él va a profetizar, de lo que Él profetizó, de lo que se va a cumplir en la palabra de Dios, que todavía no se ha cumplido, que hay muchas cosas en las Escrituras que todavía no se han cumplido, mucha profecía que todavía no se han cumplido, y de esa profecía que no se ha cumplido y de toda esa palabra que el Señor todavía tiene para darnos a nosotros, pues el Señor usa a algunos hermanos, a algunas personas para darle algunas visiones y algunos entendimientos que nosotros tal vez no tengamos. Eso le ocurrió a Daniel, por ejemplo, que Daniel tenía el don en el Señor de entender sueños y visiones. Entonces el Señor le había dado esta capacidad a Daniel. Entonces, bueno, para que aclaremos lo que dice mi hermana, ¿no? Que es en el espíritu. Eso lo dice Apocalipsis 1:10, ¿cierto que sí? Que dice Apocalipsis 1:10. Pero, bueno, mi hermana Paula también hacía un aporte interesante acerca de que el caso es que Juan no sabía quién era el Señor Jesús. Juan no sabía. ¿Será que Juan no sabía quién era el Señor Jesucristo? A ver, aquí es donde viene algo muy importante de lo que preguntaba mi hermana Graciela. Mi hermana Graciela hacía una pregunta sobre la iglesia. La iglesia está representada por una menorá o por una lámpara que tiene una lámpara en el centro y 3 por un lado y 3 por otro lado. Entonces, eso representaba la iglesia o representa la iglesia del Señor y sus 7 espíritus, ¿no? Entonces, lo que el Señor usó, lo que Él ha usado y usó a Juan, como algunos otros profetas, fue para que nosotros, la iglesia de Dios, pudiéramos llegar a este libro y a otros y tener el entendimiento de quién es Él, quién verdaderamente es Él. Él usa a Juan como el mensajero. En este caso, usa la palabra ángelos o ángel. Algunos, cuando leemos en Apocalipsis 1, piensan que allí hay un ángel, como que hay un tercer participante
de este pasaje que es un ángel. Entonces, cuando leemos este pasaje que dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, nosotros pensamos que allí hay, o sea, que en otras palabras, como que hay 4 participantes en este pasaje, como que en este diálogo hay 4 personas. Está Dios, está el Señor Jesús, está un ángel y está Juan. Parece que como que estuvieran 4 personas allí, bueno, personas entre comillas, ¿no? Entre comillas, eso quiero hacer la claridad en eso, entre comillas, porque por supuesto que el Señor Jesucristo pues no es una persona, y por supuesto que no. Él no es una persona, por supuesto que no. Pastor, Entonces, discúlpeme, su merced, ¿puede repetir la verdadera traducción? dice así, mi hermana, mire, la parte que estudié y escudriñé acerca de esto, dice así, la revelación de Jesús Mesías, revelación de Jesús Mesías, que él mismo dio. Si ustedes quieren, pueden ir y consultar una interlineal acerca de esta parte que está en griego. Oye, y como cosa curiosa, a propósito, algunos estudiosos dicen que este libro fue escrito en hebreo, dicen ellos, como cosa curiosa que originalmente fue escrito en hebreo, dicen los estudiosos acerca de este libro, ¿no? Para que lo tengamos por ahí en cuenta. Entonces, la revelación de Jesús, revelación de Jesús, Mesías, que él mismo dio, así está escrito ahí, él mismo dio. Y luego dice, Dios muestra siervo mismo. Entonces, está diciendo, Dios muestra su siervo mismo. Ahora, que porque ahí dice que dice el Mesías, y luego dice Dios, pues sí, claro, es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y no significa que, bueno, él es el que es, ¿qué? El que es, el que era, el principio, el fin, el todopoderoso, el alfa, el omega. Entonces, ¿acaso yo diré que ahí hay 7? ¿Será que puedo decir, no, ahí hay 7? Porque digo, él es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, a 8. Entonces, 8. ¿Hay 8? No, por supuesto que no. No, eso es una mala interpretación. En este caso, entonces, diríamos que ya no es una trinidad, sino una no sé cómo haría ahí con 8. No. Entonces, revelación de Jesús, Mesías, y le hacía la pregunta a mi hermana Paula acerca de qué se viene a nuestra cabeza, qué imagen viene a nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra Cristo, porque ahí se traduce como revelación de Jesús, Cristo, Cristo. Recuerden que tanto el judaísmo como muchas otras comunidades que se hacen llamar cristianos en el mundo, están esperando, o estamos esperando, entre comillas, la venida por segunda vez del Mesías. ¿Estamos? Sí, estamos esperando la segunda venida del Mesías, ¿cierto? Del Señor Jesús. Entonces, si yo empiezo a entender que esta palabra Cristo no tiene la palabra como tal no tiene ningún significado acerca de un crucifijo o de una cruz, no tiene ninguna relación, no lo tiene. Pero ha sido mal enseñada y ha sido mal entendida por muchas personas, y mal enseñada. ¿Cómo nos van a enseñar algo tan errado como eso? ¿Cómo nos van a decir que Cristo, y eso es lo que nos enseñaron desde niños a todos nosotros? Entonces, por eso a nuestra mente viene esa imagen. Un Cristo es un crucifijo, una imagen ahí crucificada, una imagen, una persona, un ser ahí que está en un crucifijo. Entonces, pero eso no tiene ninguna relación verdadera con la palabra Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido, Mesías, el que ha de venir, Ese es el Mesías. Entonces, si yo empiezo a cambiar, por ejemplo, si yo uso la palabra Mesías, creo que voy a entender mucho mejor. El Mesías, el Señor Jesús es el Mesías, el que ha de venir. Es mucho mejor y me saca de algunas confusiones cuando yo entiendo esa palabra. Te decía, revelación de Jesús, Mesías, que él mismo dio. Dios muestra su siervo mismo Dios muestra a su siervo mismo cosas necesario que acontezcan en breve.
Entonces, ¿a quién está mostrando el Señor cosas? A su siervo. ¿Cuál siervo? Entonces señala, enviado, dice, entonces la señala, o sea, la señala quiere decir aquí, bueno, aquí hay dos palabras claves para entender. En breve quiere decir, no que van a suceder en ese momento, porque ya de esto pasaron ya bastantes años, entonces no es que iban a suceder en breve cuando escribo esto, no, la palabra en breve es una palabra que en sí mismo significa que cuando estas cosas empiezan a ocurrir, el tiempo está cerca y van a ocurrir todas. Eso es lo que quiere decir la palabra en breve. En breve, eso es lo que significa en ese momento, en esa escritura. Y dice que las señala, o sea, quiere decir que las va a mostrar a Juan a través de señales o a través de ¿cómo llamamos? Símbolos. ¿De qué más podemos decirle cuando el Señor habla de bestias y habla de todas estas cosas? Bueno, aquí le dice señal, pero es que la palabra señala no se traduce, no es una traducción muy acertada en estos. Señala quiere decir que va a mostrar a través de señales, de símbolos. Dice, entonces las señala, o sea, las lleva a través de símbolos, enviada por el mensajero yo, dice ahí, enviada por el mensajero yo, o sea, este mensaje se lo da al mensajero yo, dice la palabra allí, mensajero yo. ¿Quién es el mensajero yo? Entonces, la palabra mensajero es la palabra ángelos, ángelos que es la palabra mensajero. Entonces, no siempre que aparece la palabra ángelos significa que es un ser celestial, no. En este caso, la palabra ángelos es Juan, dice, enviada por el ángelos yo, el sirviente, yo, Juan, así dice. Yo, el sirviente, yo, Juan. Así está escrito ese pasaje de Apocalipsis capítulo 1, para que lo comprendamos mucho mejor. Entonces, allí en esa parte aparecen solamente dos. Aparece el Señor Jesús y aparece el mensajero, el siervo, que es Juan. ¿Ya? Amén, sí, Señor, gracias. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Entonces, les decía, bueno, sigamos leyendo esa parte de aquí, que aquí hay mucho que quiero extraer. Bienaventurado el que lee, bueno, la bienaventuranza, ya hablamos sobre la bienaventuranza y después, si el Señor nos da más para hablar, hablaremos más sobre esto. Pero todo esto es palabra que está dentro de las profecías. Bienaventurado el que lee la ley, bienaventurado el que lee la palabra de Dios. Es una bienaventuranza para todo aquel que lee la palabra de Dios. Bienaventurado que oye las palabras de la profecía y guardan las cosas con ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias, gracia y paz otro del que es, el que era y que ha de venir. Pastor. Sí, señora. Le digo algo que ahora que usted habló de esto, sinceramente yo no me había detenido no había caído en cuenta en cuanto a quién esperamos, porque la verdad, yo he leído que el Señor vuelve en la gloria del Padre, o sea, yo estaba esperando al Padre, no al Mesías, o sea, me hago entender. Uno siempre tenía la idea de que los judíos o los que se hacen llamar judíos están esperando aún el Mesías y pues el Señor ya había llegado y había hecho lo que tenía que hacer en su momento. Entonces yo tenía una idea errada en cuanto a quién estaba uno esperando. Yo decía, yo espero al Padre, ¿no? Yo espero al Señor que viene en la gloria del Padre, como el Padre, como lo veo en el Apocalipsis también. Y aquellos que no lo han recibido, no lo recibieron, no lo vieron como el Mesías, pues están esperando aún el Mesías. Pero usted dijo ahora, esperamos al Mesías, y yo me quedé como que, o sea, ¿cómo así? Por lo que usted explicó del primer capítulo, ¿me hago entender? Claro, mi hermana, es que el Señor Jesús, uno de sus títulos es Mesías, por eso nosotros decimos, y está escrito en la palabra de Dios, Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Mesías. Él es el Mesías, pero Mesías significa que es, el que era, el que ha de venir, el que estuvo muerto y vivo, el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Salvador del mundo. El Cristo no quiere decir
como nosotros tenemos un entendimiento tan errado de que es un personaje allí con los brazos abiertos en un madero cruzado y entonces ese era un Cristo. No, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso no es ningún Cristo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es otra cosa totalmente diferente. El Mesías, el Salvador del mundo, el que ha de venir, el que ya vino y murió por nosotros, pero que va a venir a juzgar el mundo en la gloria del Padre, o sea, que va a venir como Padre, como lo que Él es, ese es el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor le mandó a Juan para que nos dijera a nosotros que somos la iglesia de Dios. Juan, escriba esto, escríbalo y envíelo a la iglesia. Envíelo a la iglesia, Juan. Eso es lo que le está diciendo Juan. Ahora, dice la palabra que Juan estaba en el Espíritu. Hablamos ahorita de eso, de estar en el Espíritu. ¿Qué es eso de estar en el Espíritu? Porque es que era necesario que el Señor tomara a Juan y lo llevara en el Espíritu para que él pudiera ver todas estas señales, para que él pudiera ver todo esto que iba a pasar, lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Era necesario que esto ocurriera. Y el Señor lo revela, miremos Apocalipsis 1.10, dice 1.10. Apocalipsis 1.10 dice, yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿A qué momento movió el Señor a Juan? ¿A qué momento lo movió? ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿A dónde lo llevó en el Espíritu? ¿A dónde lo llevó? A Juan. Dice, Juan, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué día? ¿Qué dice allí? ¿A quién ¿No era el Shabbat? Si no estoy ¿Perdón? mal. No. ¿Shabbat? No. No, allí no es el Shabbat. La palabra que se usa para el día de reposo es el Shabbatón, que es en el griego, y allí no se usa la palabra Shabbatón. Allí no se usa esa palabra. Mi hermana, no. Yo también pensaba en algún momento que era el Shabbatón. Aunque, bueno, eso ya sería una interpretación personal que ni la voy a tomar, ni la voy a tocar, para no caer en errores. Pastor, Pero no dice ahí que era en un Shabbat. Dice en el día del Señor. Mi hermano, ¿quería aportar algo? Pastor, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo está mi hermano? Pues cuando él se refiere que estaba en el Espíritu en el día del Señor, es ahí donde nos está hablando de que ya toma la visión. O sea, se transporta para aquel día. Pues él ya adelantó fechas, prácticamente futurizó, pues como nos le decimos nosotros acá, futurizó lo que ya, pues, predice lo que va a pasar y esa es la visión. Por eso es que no podemos identificarlo esto como si fuera sueño. Es lo que logro entender. Correcto, mi hermano. Sí, señor. Correcto. Como su merced usa una frase allí, él, ¿lo futurizó, dijo? Sí, señor. Sí, bueno, interesante la frase. Algo así, digamos, para Pastor, ese es el día postrero. En el día del Señor es el día postrero. Él lo llevó al día del Señor, o sea, al día postrero, sí, señor. Al último día. Sí, señor. Él lo llevó allá. O sea, lo llevó y le mostró lo que iba a acontecer. De hecho, no solamente lo que iba a acontecer, digo, lo que ha pasado, lo que es y lo que va a suceder. Entonces, lo llevó, dice que lo llevó y lo transportó en el Espíritu al día en que iban a acontecer todas estas cosas, al día postrero o al día del Señor. Día del Señor, que usa la palabra. También se puede usar como día postrero porque sabemos que su venida y la venida del Señor Jesucristo va a ser en el día postrero, ¿no? ¿En qué día va a venir el Señor Jesucristo? Pues en el día postrero. O sea, si alguien nos pregunta si sabemos qué día va a venir el Señor Jesucristo, sí, claro, totalmente. Yo tengo muy claro el día en que Él va a venir es el día postrero. Así es. Entonces, dice la palabra de Dios que Él va a venir, que Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, es interesante cómo el Señor lo lleva, dice, lo transporta
o lo mueve en el espíritu hacia un momento en especial y le da unas señales y le enseña y le revela muchas cosas de lo que va a acontecer en aquel día o en aquel tiempo. Sí, Señor. ¿Y por qué en el día del Señor? Pues la frase del día del Señor se usa para que lo entendamos y lo tengamos claro. La frase día del Señor dice así, por ejemplo, está para que miremos esta frase dentro del griego. Dentro del griego la encontramos de la siguiente manera. Mire, Hechos 2:20. Hechos 2:20 dice así. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces ya nos estamos dando cuenta que el día que aparece allí en Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, fue llevado a ese día, a ese tiempo, a ese momento. Y el día del Señor, les digo entonces, ¿qué es? ¿Qué, de acuerdo a Hechos 2:20, qué es? Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sigamos. Primera, mi hermana. Pastor, el día postrero es el mismo día en el que el Señor va a venir a juzgar las naciones, el día del juicio. Sí, señora, el día postrero es el mismo día, porque el día postrero es cuando hace la resurrección. Y la palabra de Dios dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso va a suceder en su segunda venida, ¿correcto? Ok, gracias, pastor. Y con mucho gusto, mi hermana. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, ¿cómo sabemos que es el día postrero? Porque él le dice a la hermana, a Marta, le dice, Marta, él no está muerto, él vive. Y ella le dice, yo sé que él resucitará en el día postrero. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Con la resurrección en el día postrero. Pero entonces, porque la resurrección va a ser en su segunda venida, dice la palabra de Dios. Entonces sí, las dos están totalmente relacionadas, correcto. Totalmente. ¿Qué? ¿Dónde íbamos ahorita? ¿Qué dijimos que estábamos mirando? Ya. Entonces les decía, el día del Señor, 1 Corintios 5:5, dice 1 Corintios 5:5 así, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, la referencia al día del Señor es una referencia a su segunda venida, a la venida cuando Él venga por segunda vez. 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y la referencia aquí, ¿a qué es? ¿Cuál es el día del Señor como que vendrá como ladrón en la noche? A su segunda venida, ¿correcto? Segunda Tesalonicenses 2:2 dice así. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, haciendo una referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La referencia aquí es total, directa a la segunda venida del Señor Jesucristo y lo llama el día del Señor. El día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí le dice el día de Dios, que es el mismo día del Señor. Apocalipsis 16:14. Dice Apocalipsis 16:14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Ya lo leí, ¿no? Del día del Todopoderoso. Ok, ya. Entonces, para que entendamos que la referencia aquí en Apocalipsis 1:10, que él dice, yo estaba en el Espíritu
en el día del Señor. Y les decía, estar en el Espíritu, aquí nos muestra la palabra de Dios, es ser llevado por Dios, por el Señor, a un lugar, a un momento, para poder tener unas visiones, que el Señor le permite en ese instante, ¿no? Eso dice Apocalipsis 1:10. Hay otra referencia también a estar en el Espíritu. Apocalipsis 4:2. ¿Qué dice Apocalipsis 4:2? Dice así. 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Bueno, o sea que cuando Juan, que también le sucedió a Isaías, por ejemplo, Isaías dice, y también le sucedió a Daniel, por ejemplo, como citaba mi hermana, entonces ellos estaban en el Espíritu, tuvieron una visión, y en la visión, entonces ellos vieron a uno sentado. ¿A cuántos? ¿Cuántos vio sentado aquí? ¿Qué dice? Apocalipsis 4:2. Yo estaba en el Espíritu. A ver, él no estaba en este cuerpo aquí como estamos nosotros. No, él fue llevado en el Espíritu. Y hago la referencia. Y aquí un trono. Ya hablaremos un poquito más adelante también sobre eso que el Señor nos está revelando. De tantas cosas que tiene para revelar en este libro. Dice que hay un trono. Un trono. Cuando alguien les pregunta a ustedes, bueno, y el día que yo me muera y en el Señor y vaya al cielo, ¿a cuántos voy a ver? ¿Cuántos tronos voy a ver? ¿Cuántas sillas voy a ver? ¿A cuántos? ¿Será que voy a ver en el cielo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Ahí van a estar los tres, ahí como nos lo han enseñado a nosotros, así como un triángulo por ahí que muestran que un triángulo, que aquí hay arriba uno, que aquí abajo del triángulo hay otro y por acá hay otro abajo del triángulo. Entonces, ¿será que eso es lo que voy a ver? Que voy a ver uno allá sentado y entonces a la derecha de ese voy a ver a otro sentado, entonces hay otra silla ahí al lado y voy a ver otro sentado, pero eso no dice la palabra de Dios. Eso no lo dice. ¿Cierto? ¿Qué sí dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sí dice? Respecto a lo que no dice. A lo que no dice. Yo sé que de pronto, dentro de los hermanos que están aquí hoy reunidos, de pronto habrá algunos hermanos que todavía tienen dudas con respecto a este tema engañoso, a esta mentira, a este engaño, que es la Trinidad. Es un engaño, es una mentira, es una herejía, es una blasfemia, es una mentira del diablo esto de la Trinidad. No hay tal de que en el cielo hay tres, ahí están sentados los tres, o están juntitos, o no sé, tienen tres bancas, o no, eso es una mentira, es un engaño. No existe tal cosa. No existe eso no existe. Así que si usted cree que existe eso, bueno, es esto que el Señor nos está mostrando, este libro de revelación, vuelvo y les hago el énfasis, no es para revelarnos al anticristo. Este libro de revelación es para revelarnos quién es el Señor Jesús, quién es, qué es lo que Él va a hacer, quién es Él, y lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Mi hermana. Disculpen que le interrumpa. Es que una de los errores que cometemos es pensar que el trono es una silla. Entonces, eso no es lo que dice la palabra de Dios en Hechos 7 dice, el cielo es mi trono. Entonces, de pronto seguimos aferrados a esa idea de tres sillas. Y tenemos que leer de lo que su merced está hablando ahorita en Apocalipsis 4:2 para que la gente que no lo ha visto lo pueda leer. Dice al instante, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido y en el cielo y en el trono uno sentado. Era eso, pastor. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Acuerde, uno sentado, no hay más, no hay nadie más. No hay nadie más. Así que no hay trinidades, no hay nada de trinidad, eso no existe. Por favor, no se coma ese cuento, ya sálgase de esa mentira. Donde le estén diciendo esa mentira, por favor, tráigalos al entendimiento del libro de Revelación y muéstreles que en el libro de Revelación, el capítulo 1, solamente enséñales el capítulo 1 para que mostremos quién verdaderamente es el Señor Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es el que anda dentro de medio de su iglesia? ¿Quién es? El único que anda en medio de su iglesia. No hay otro. El que anda en medio de su iglesia es el Señor Jesús. No hay otro.
Apocalipsis 17:3. Miremos otra referencia a andar en el Espíritu. Apocalipsis 17:3. Apocalipsis 17:3. Dice así. ¿Sí? Y me llevó en el Espíritu al desierto. Perdón. Y vi una mujer sentada sobre una bestia. Entonces, bueno, aquí lo lleva el Señor a Juan y le muestra otra visión en el Espíritu, en el Espíritu. Miremos otra referencia, Apocalipsis 21:10. Apocalipsis 21:10, por ejemplo. 21:10 dice así. Dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. A ver. Eso es otro pequeño adelanto también, otro pequeño adelanto. Aquí el Señor está llevando a Juan en el Espíritu, lo transporta, lo lleva a un lugar, a un sitio, y le muestra. ¿Qué le mostró a Juan? ¿Qué le mostró? A ver, ¿qué le mostró? ¿Quién me recuerda? ¿Qué le mostró? ¿Qué le acaba de mostrar? La gran ciudad santa. La ciudad santa. ¿Cómo se llama esa ciudad santa? Jerusalén. Mire, no dice, me llevó en el Espíritu o me llevó en un avión comercial aquí a Tel Aviv y yo estaba ya en Jerusalén la Santa. ¿Eso dice la palabra de Dios? No dice eso. No dice eso. Pastor. No dice, mi hermana. Disculpen que le interrumpa, es que la referencia cruzada de ese versículo es Ezequiel 40, que como que le aclara uno más, ¿no? Porque dice, en visiones de Dios. Yo quiero hacer una claridad, inclusive más sobre eso, Milenita, es la referencia cruzada. Yo diría que la base de ese versículo es Ezequiel 42. Ezequiel 42. Amén. Sí, la base. ¿Por qué? Y recuerden lo que les dije hace un rato cuando empezamos en la clase del día de hoy sobre el fundamento de este libro. El fundamento de este libro. Gracias, mi hermana, por el aporte. Muchas gracias. El fundamento de este libro es esencial. Es esencial. No es un libro que de pronto Juan tuvo ahí una idea nueva y trajo unos mensajes nuevos y unas revelaciones nuevas. No es así. No es así. No es algo nuevo. No. Él tuvo la revelación de lo que la ley, los profetas y los salmos, el Señor había escrito, lo que el Señor había mandado, lo que el Señor había establecido a través de la ley, los profetas y los salmos. Él empezó a tener ese entendimiento. De hecho, inclusive dentro del libro también él hace preguntas, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y estos quiénes son? Para que veamos que... Pastor. Pues, mi hermana. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, señora. En el entendimiento que el Señor Jesús le ha dado a usted con Apocalipsis, ¿usted me podría hacer el favor de decirme, cada iglesia que el Señor Jesús habla es como a cada persona que tiene esa forma de que el Señor Jesús describe? Porque sabemos que la iglesia, muy interesante su pregunta. Sabemos que la iglesia no es algo físico hecho por piedras. Ajá. Entonces mi pregunta es esa, o sea, cada iglesia es una persona que tiene esas obras que dice el Señor. Pues definitivamente, hay muchas que tienen las mismas obras. Definitivamente, mi hermana, porque es que la congregación del Señor es algo que se toma a nivel general, pero también a nivel particular. ¿Sí? La congregación del Señor es algo que es un cuerpo, pero también hay miembros de ese cuerpo, ¿cierto? Hay miembros en el cuerpo. Entonces, es algo que se debe tomar a nivel personal y a nivel congregacional también. ¿Sí? Se debe tomar de las dos maneras. Ahora, les hago la salvedad. Hay algunos que han tomado este espíritu que hay dentro de esas comunidades o de ese tipo de congregaciones como algo cronológico, como si fuera la cronología de la iglesia a través de los tiempos hasta el final y hasta los últimos días.
Pero no, definitivamente que no podría ser esa la única interpretación o la interpretación, porque dentro del entendimiento que tenemos de muchas de ese espíritu que hay en las iglesias, eso aún existe en nuestros tiempos, ¿correcto? Entonces, si eso aún existe en nuestros tiempos, pues no podemos decir y tener un entendimiento único y decir, no, es que esa es la iglesia a través de los tiempos, desde que el Señor Jesucristo hasta el último día. No, eso no lo podemos decir. Porque es más, lo que su merced acaba de decir es totalmente correcto, mi hermana. Allí nos vemos reflejados muchos de nosotros, dentro de quiénes somos nosotros como iglesia, nos vemos allí reflejados en cada una de estas. ¿Quién soy yo? ¿Soy esta? ¿Soy aquella? ¿Cuál soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Soy la que el Señor va a rechazar? ¿Soy la iglesia que el Señor va a decir está bien? ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿De qué miembro soy? ¿Cómo es la comunidad en donde yo me muevo? ¿Es así también? Vea que hay por eso les decía también hace un rato que un pasaje puede tener un entendimiento, digamos, particular, pero también puede tener un entendimiento general y puede tener diversos tipos, no de interpretaciones, pero sí de mensajes. ¿Cierto? Mi hermana Victoria. Amén, pastor. Es que estoy acá con mi sobrina que me está acompañando hoy. Sí, señora. Entonces, estábamos hablando de eso, estábamos escuchando y estábamos hablando, y yo le decía, porque ella me decía que ella creía que las iglesias eran cada iglesia que está en el mundo física. Obviamente, pues esas físicas sabemos que cada iglesia de eso, lo que dice la palabra es que cada iglesia de esas lleva eso, o sea, tienen eso, ¿no? O sea, tienen eso, pero sabemos que el Señor Jesús se refiere a iglesia, es a nosotros, a nosotros. Ahora, se refiere a nosotros, a su iglesia, ¿no? Nosotros, a su iglesia, sí. Correcto, sí, mi hermana. A nosotros, su iglesia. Correcto. Les decía que Apocalipsis 21:10, Apocalipsis 21:10 dice, y le está hablando sobre ese pasaje, dice que fue llevado en el espíritu a la ciudad santa. La ciudad santa. Mire, personalmente a mí me gustaría ir a visitar lo que hoy conocemos como Israel, conocer, tener un entendimiento un poquito más amplio acerca de las escrituras dicen, de los hechos que ocurrieron aquí y allá. A mí personalmente me gustaría, sí, me parece interesante eso. Mas no veo, ya no, antiguamente sí, tal vez, ya no veo el ir a visitar la nación que conocemos hoy como Israel, como que esa es la ciudad santa de la que el Señor está hablando en las Escrituras. No es así. No es así. La palabra de Dios dice otra cosa totalmente diferente. Ya hablaremos un poquito y ampliaremos un poquito este mensaje acerca de la nueva Jerusalén o la Jerusalén de Dios o la ciudad santa, Jerusalén que dice acá, que desciende del cielo. Y esta pues no desciende del cielo. No sé si alguno la ha visto descender del cielo. No sé. ¿Alguien la vio descender del cielo? ¿O hay alguna referencia histórica acerca de que esta ciudad descendió del cielo? ¿Será? ¿Alguien que conozca eso? ¿Que tenga alguna referencia histórica sobre eso? No creo. Bueno, entonces quiero dejar hasta ahí. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, vea cómo hay que ir avanzando poco a poco, hay que ir cimentando, hay que ir entendiendo qué es lo que el Señor nos está enseñando, porque todo esto que estamos aprendiendo es cimentar sobre la roca para que más adelante podamos tener un entendimiento correcto de lo que viene. Amén. Muchas gracias a todos los hermanos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haber asistido a este estudio.